¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? Les presentamos la siguiente noticia. Los bonos soberanos caen a su nivel más bajo tras el desplome de reservas internacionales. Esto es lo que explican los expertos de qué significa para los bolivianos que los bonos soberanos hayan caído este inicio de semana a sus niveles más bajos en más de 15 años. A causa del hundimiento de las reservas en dólares, según informa Bloomberg en línea, una versión en español del medio estadounidense especializado en economía. Escuchamos las explicaciones y luego continuamos. Sí, mira, en primer lugar hay que entender qué son los bonos soberanos, ¿no es cierto? Son papeles que el Estado boliviano ha vendido afuera y ha prometido una tasa determinada de interés. ¿Ya? Entonces es una forma de deuda externa con privados. Entonces esos bonos se cotizan en una bolsa secundaria. Entonces lo que ha ocurrido en las últimas semanas es que esos papeles que en principio deberían costar 100, ¿no es cierto? Si yo quiero vender un bono, digamos, supongamos que es 100, ahora valen 70% de lo que valían, digamos, al principio de que se emitió estos bonos. Entonces, ¿a qué se debe eso? Pues pueden haber razones de contexto internacional, pero creo que lo más importante son los cambios que se están produciendo en la coyuntura económica boliviana. Esos bonos son, de alguna manera, su rentabilidad es influenciada por el contexto macroeconómico boliviano y no solamente por el contexto externo. No nos olvidemos que estamos hablando de 2.000 millones de dólares, que es sumamente bajo, y no va a ser pues este contexto externo tan complejo donde se transan billones de dólares que va a afectar tan directamente a bonos tan pequeños. Lo que ocurre es que el contexto macroeconómico boliviano, el déficit público, la pérdida de reservas internacionales, la inestabilidad política, la falta de financiamiento, los problemas de inversión pública, la baja productividad, sí, todo el contexto macroeconómico está afectando a los radares de los inversionistas internacionales que están transando nuestros bonos 30% menos. ¿Cómo afecta esto al país? Va a encarecer probablemente los futuros préstamos. Tú cuando vayas a ofrecer otros bonos te van a decir, ok, ya no te voy a dar como ha estado entre 5, 5,5, 6% como son ahora, sino probablemente por los problemas de contexto internacional y contexto interno local, nos van a querer prestar por encima de 10, 12% a la tasa de interés. Entonces, en eso nos afecta, nos va a dificultar en un momento que necesitamos préstamos internacionales para recomponer remesas, reservas internacionales, para recomponer de alguna manera mayor inversión en el país, pues el dinero se va a volver mucho más caro y es una señal de que los mercados internacionales sí están mirando lo que pasa dentro de Bolivia y están penalizándonos con que nuestros bonos que costaban 100 ahora valen 70, ¿no? Es importante tomar en cuenta, don Gonzalo, a nivel económico como tal en nuestro país de manera inmediata, esto nos puede afectar y para la gente que no conoce mucho de economía, ¿Bolivia podría perder estos bonos soberanos? No perder, porque Bolivia en realidad tiene que pagar por estos bonos soberanos en algún momento, tiene que devolver el capital, tiene que pagar las tasas de interés. Lo que pasa es que en el mercado secundario, algo que varía 100 se ha desvalorizado, ya no tiene el valor inicial, ahora vale 70%. Y a futuro, ¿no es cierto?, para nosotros lo más complicado es que se va a encarecer el precio del dinero, de los préstamos, de los mercados privados para Bolivia. Eso significa que en el contexto, digamos, económico a futuro, se estaría de cierta manera afectando el valor del boliviano, que vale más, dice, ¿no? El gobierno afecta a este tema. No tiene que ver con el tipo de cambio, ¿no es cierto? Esto tiene que ver más bien con a cuánto están los precios de los bonos. Por ejemplo, hay países como Venezuela o como Argentina que también se han endeudado del sector privado, que sus bonos en el mercado secundario valen 10, 20% de 100, ¿no es cierto? Entonces, a esos, por ejemplo, se llaman bonos basura, ya nadie los quiere. En la medida que el bono baja de precio, la gente los rechaza.
porque está perdiendo su valor, ¿no es cierto? Entonces los rechaza. Entonces, en el caso boliviano, tenemos que lo que valía 100 ahora vale 70%, o 70, ¿no es cierto? Y eso es una muestra de que nuestros indicadores económicos, nuestros indicadores políticos, sociales, que respaldan la calidad del papel que el Estado boliviano emite, ha bajado. Y por lo tanto, a futuro es altamente probable que si tú quieres endeudarte del mercado privado, porque también podrías endeudarte de los organismos internacionales, pero si vas al mercado privado, no te olvides que habrás perdido ese valor. Ahora, hay otro elemento que es muy importante. Varias empresas aseguradoras bolivianas y las AFPs han comprado esos bonos, ¿no es cierto? Y esos bonos, por lo tanto, ahora han bajado de valor, ¿no? Es decir, las AFPs han debido comprar una parte de esos bonos y también otros inversionistas privados bolivianos, pero también internacionales. Todos, ¿no es cierto?, están con un bono de menor calidad que en el pasado, justamente, no solamente como el gobierno dice, por las variables internacionales que pueden afectar, que es parcial, pero definitivamente es una señal que sale de Bolivia, que devalúa nuestros bonos por las dificultades macroeconómicas que estamos pasando y sobre todo por un elevado déficit público y bajas reservas internacionales. ¿Qué debe hacer el gobierno con relación a aquello entonces? ¿Cómo se debe encarar, digamos, este tipo de, señales económicas, macroeconómicas? Claro. Bueno, yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno pues es mejorar la calidad de su política macroeconómica. Eso tiene que ver, por ejemplo, cómo recompones expectativas de los agentes económicos sobre el dólar, por ejemplo, o sobre el tipo de cambio, o sobre el nivel de las reservas internacionales. Tienes que mostrar que estás manejando bien tus recursos, tienes que bajar tu déficit público, que ahorita está en 7.2 del Producto Interno Bruto. Tienes que mostrar que la calidad de tus políticas macroeconómicas son sostenibles en el mediano y largo plazo, que tu crecimiento va a ser sostenible, que tu inflación va a ser sostenible, que no simplemente van a ser algunos meses o años y después vas a tener que sacar el subsidio. Entonces, todo eso, ¿no es cierto?, lo tiene que hacer el gobierno y va a los radares de los inversionistas extranjeros que reciben esa información y dicen, ha subido la calificación de riesgo, porque muchas veces estos bonos están asociados a la calificación de riesgo que dan ciertas empresas. Entonces Bolivia ha estado rebajando su calificación de riesgos. Entonces, la calificación de riesgos AAA, por ejemplo, una economía sólida, con políticas macroeconómicas sustentables, con un déficit público controlado, con inflación baja, y te dan una calificación de riesgo, y asociado a eso, ¿no es cierto?, hay una valorización de tus bonos. En el caso boliviano, en los últimos años, la calificación de riesgo país ha bajado, y por lo tanto eso implica también que tus bonos van a bajar su valor, ¿no? ¿Cómo se revierte eso? Pues mejorando las perspectivas económicas, mostrando no solamente 2 o 3 variables como el crecimiento, inflación o empleo, sino tienes que mostrar consistencia de que vas a poder pagar tu deuda externa, que tienes recursos financieros a largo plazo, que tienes un sector público controlado, que no tienes un déficit público irreversible, que tienes las reservas internacionales suficientes, que tienes un sector energético sólido y fuerte, que tienes un tipo de cambio competitivo. En fin, son muchas variables macroeconómicas que se mandan a los radares de estos inversionistas y de estos mercados, y son ellos, ¿no es cierto?, que van a determinar una subida o una bajada de tus bonos. Entonces, claramente la lectura de las expectativas, la lectura que tiene el contexto internacional de la situación macroeconómica boliviana no es buena, ¿no es cierto? Por eso se penaliza con la bajada de los bonos, ¿no? Perfecto. Solamente para cerrar, por favor, esta es otra señal, al igual de las reservas internacionales que han bajado, gente haciendo fila en los bancos por el tema del dólar, ahora que bajan los bonos soberanos, ¿podríamos entonces decir que la economía no está tan estable como dice el gobierno? Bueno, yo creo que hay que ver todos los indicadores, ¿no es cierto? Cuando tú haces un diagnóstico de un paciente, no solamente ves la temperatura, no solamente ves la sangre o simplemente sacas una radiografía, ¿no? No solamente hablas la inflación es baja, el crecimiento está bien, la tasa de desempleo es baja. Tienes que aproximarte más y entender los problemas estructurales. Tú tienes una tasa de desempleo baja, pero una economía gigantesca en la informalidad. 80% de los empleos generados en Bolivia están en el sector informal, de muy mala calidad de trabajo, en realidad estrategias de sobrevivencia.
tienes una inflación baja, pero es una inflación reprimida en base a, ¿no es cierto?, subsidios a los hidrocarburos elevadísimos, 1.700 millones de dólares el año pasado. Tienes un crecimiento muy desigual y heterogéneo, sobre todo que te muestra que el sector más importante que te daba ingresos y que te daba tributos de manera significativa se ha achicado en menos 8.1, que es el sector gas. Entonces, todos estos indicadores se condensan, ¿no es cierto?, y hay una lectura del contexto internacional que te dice, bueno, ahí tú estás con problemas. Entonces, no solamente hay que ver la superficie de la economía, sino hay que ver una tomografía donde mostramos que hay un agotamiento del modelo primario exportador, sobre todo que se manifiesta en el achicamiento del sector gas que te había dado tu oxígeno para vivir durante muchos años. En el 2014 exportábamos 6.600 millones de dólares de gas natural, el año pasado la mitad, 3.000 millones de dólares, el 2014 el sector hidrocarburos te daba 3.225 millones de dólares de ingresos entre IDH y regalías, eso te da ahora en torno de 1.200, lo que te ha generado una brecha fiscal muy elevada, ¿no es cierto? Y para eso tú te has endeudado más, la deuda interna ha subido, la deuda externa ha subido, y obviamente has perdido reservas de manera significativa. Tenías 15.000 millones de dólares y ahora tienes 3.500 millones de dólares de reservas internacionales. Toda esa información, todo ese análisis muestra que la economía boliviana pues está desde una perspectiva más estructural, una perspectiva de funcionamiento de largo plazo, desde una perspectiva que te da la gasolina para funcionar, que es el caso del sector hidrocarburos, con problemas. Entonces, eso lo leen los actores internos y los actores externos, ¿no es cierto? Es decir, las expectativas de las personas son muy bien informadas y saben leer lo que pasa en el pasado como predictor a futuro, pero también saben leer el contexto. Entonces dan a la vuelta y miren, antes había 15.000 millones de dólares de reservas internas. Dicen, no, está tranquilo, sigues caminando, haciendo tu vida económica normalmente. Caminas un poco, vuelves a ver, ahora hay 8.000. Y así después ves, ahora hay 3.500. Eso informa las expectativas de las personas hacia adelante. Pero las personas también tienen expectativas racionales, que se llaman. Saben leer el entorno, ¿no es cierto? Y esta información que viene, por ejemplo, de que el gobierno de repente agarra y dice, voy a traer todos los dólares de las empresas estatales que están fuera de Bolivia al Banco Central para reforzar reservas. En realidad está diciendo, faltan reservas, ¿no es cierto? Cuando el gobierno agarra y dice, voy a comprar bonos remesa para traer parte de las remesas internacionales que mandan los bolivianos que vienen afuera, estás diciendo, las remesas tengo que reforzarlas. Cuando es un proyecto de ley para vender y también para comprar oro, muestras que tienes que reforzar tus reservas. Cuando le ofreces a los exportadores un tipo de cambio preferencial, claramente es una señal, necesito remesas, o necesito reservas internacionales. Todo eso que es de contexto macroeconómico, el agente económico, personas, siempre saben leer, no son tontos, entienden esas señales. Y a partir de esas señales dicen, pueden haber problemas a futuro, ¿no es cierto? Entonces están haciendo exactamente, entonces esta es una información más que ya viene de del mercado, ¿no es cierto? De una parte internacional, de un contexto internacional que te está diciendo más o menos lo mismo que lo que mucha gente a nivel interno dice, que hay problemas. Entonces, ese es el tema, ¿no? Entonces, solamente para resumir, por favor, y para que la gente entienda de mejor manera, no es tanto como dice el gobierno solamente de que la volatilidad del mercado a nivel internacional, la crisis de Ucrania, sino también hay un reflejo de cómo está la economía macroeconómica en nuestro país, y por eso también está mal. Evidentemente, ¿no es cierto? Los bonos bolivianos no simplemente son el reflejo de cosas que sí están pasando, que están subiendo las tasas de interés, que hay la guerra con Ucrania, por supuesto, eso es importante para entender, pero es muy pequeño eso, porque somos una economía muy pequeña, ¿no es cierto? En realidad la caída de los bonos soberanos bolivianos refleja más los problemas internos de la economía boliviana que los problemas externos. Estos tendrán un peso, pero definitivamente lo que están captando los radares de los mercados secundarios que cotizan estos bonos es los problemas internos de la economía boliviana, no solamente de corto plazo, sino de largo plazo. Este país que antes era una potencia gasífera,
¿no es cierto? Ahora resulta que importa 4.500 millones de dólares de hidrocarburos, gasolina y diésel. Este país que exportaba muchísimo gas natural, ahora es un importador de hidrocarburos y subsidia muchísimo sus hidrocarburos. Todas esas variables, ¿no es cierto?, van a los análisis de riesgo, y el riesgo se compone primero de una tasa de interés, que generalmente es la DIBOR o la Prime Rate, que son tasas de interés de Estados Unidos e Inglaterra, que digamos pueden estar en 3-4%, y sobre esa tasa de riesgo, esa tasa internacional, aparece la tasa de riesgo país. Esa tasa de riesgo país, ¿no es cierto?, incorpora la sustentabilidad macroeconómica del país, para ver qué va a pasar, qué está bien, qué está mal, se incorpora, y cuando tú vas a prestarle, pedir prestado, digamos, al mercado privado, van a ver tu calificación de riesgo y va a haber una tasa de interés más elevada. Y además van a decir, tus bonos soberanos han bajado de 100 a 70. Y saben que esa bajada tiene que ver sobre todo con los problemas internos de la economía boliviana. Esas fueron las palabras de este especialista económico, quien explicó cómo los bonos más líquidos del país con vencimiento en 2028 se negocian en torno a los 70 centavos de dólar. Caen al nivel más bajo desde que se vendieron en 2017, mientras que las reservas de divisas y del Banco Central se desploman a un mínimo de 15 años. Se observa un elevado déficit fiscal, una reducción gradual de reservas internacionales y, por otra parte, un tipo de cambio cada vez menos sostenible, explican los economistas. Los bonos bolivianos han generado pérdidas de casi un 7% este año, el tercer peor desempeño en el mundo en desarrollo después de Ecuador, un incumplidor en serie, y Ucrania, que está devastada por la guerra, según este índice de Bloomberg. El panorama es alarmante, dijo Prato, quien observa un elevado déficit fiscal, una reducción gradual de las reservas internacionales y, por otra parte, un tipo de cambio fijo cada vez menos sostenible. Impulsada por las exportaciones de gas natural, principalmente a Brasil y Argentina, Bolivia contaba con 15.500 millones en reservas en 2014. Equivalentes a casi la mitad del Producto Interno Bruto. El total ha caído a 3.500 millones de dólares y el descenso continuará a medida que Argentina aumenta la producción local. Y aunque Bolivia posee algunas de las mayores reservas de litio del mundo, sigue produciendo poca cantidad del metal, clave utilizado para las baterías de los automóviles eléctricos, lo que reduce las exportaciones. Los expertos ven una fallida política económica y el gobierno hace esfuerzos de estabilidad. Desde la oposición consideran que el Ejecutivo y el movimiento al socialismo no pueden continuar con un modelo populista que no funcionó hace 40 años. Economistas creen que hacen falta medidas económicas adecuadas para no crear un ambiente de incertidumbre por el que está pasando el país. ¿Qué opinan ustedes frente a esta novedad con la que inicia esta semana? Los bonos soberanos caen a su nivel más bajo en estos últimos 15 años. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.